Muy buenas compañeros y bienvenidos a mi canal. En este vídeo le vamos a echar un vistazo breve a esta Victorinox Locksmith. Miraremos un poco las funciones que tiene y luego comentaré también los usos que le he estado dando y todo lo demás, razón de compra, todo esto. Bien, como ya sabréis, digamos la Victorinox Locksmith es la que tiene la hoja de 111 milímetros. Aún así, si os fijáis, digamos así de primeras, lo que más le llama la atención o lo primero que llama la atención sería este accesorio. Es un clip de bolsillo. Básicamente, a mí personalmente se me hace relativamente incómodo llevarla así suelta en el bolsillo. Necesito algún tipo de sujeción, así que por ejemplo todas las Victorinox que tengo aprovecho el tema este del llavero para ponerles este accesorio. Me lo guardo en el bolsillo, quedaría así colgando en el bolsillo, sujeta del borde del bolsillo, digamos, y así me sirve perfecto. Bien, veamos un poco las herramientas. Antes de nada eso, color rojo Victorinox. Llama la atención también que las pinzas y el palillo estén, digamos, en la parte inferior de la navaja y en cachas separadas. Pero en fin, vamos con las herramientas. Destornillador plano pequeño y abrelatas, sin bloqueo. Justo al lado opuesto sería destornillador plano, abre botellas y pelacables. Este sí que tiene bloqueo. El bloqueo se acciona así. Y sería liner lock. El tipo de bloqueo sería liner lock. Claro, en concreto esta navaja o en esta herramienta lleva bloqueo porque al considerarse una navaja, digamos, profesional a la hora de hacer palanca o similar, para tener más seguridad que no te falle la herramienta, básicamente. Bien, seguimos ahora con la hoja. Vale, está un pelín sucio, no pasa nada. Y la apertura es a una mano, de forma similar a las Spydercos. El agujero de las Spydercos es redondo, este es un pelín más ovalado. Yo en concreto compré esta navaja primero por el tamaño y luego por el tema de la apertura a una mano. La verdad es que me encantan las Spydercos y bueno, quería tener una Victorinox que se abriese como las Spydercos. La hoja tiene bloqueo también, el tipo de bloqueo es liner lock. Sin embargo, lo curioso de esto es que, a diferencia de otros liner locks, que para desbloquearlos se desbloquearían en esta dirección, este se desbloquea en la dirección contraria. Esto al principio se me hacía un poco intuitivo, básicamente, pero poco a poco me he ido acostumbrando. Perfecto, vamos ahora con la siguiente herramienta, que sería la sierra. No tiene bloqueo. No la he usado mucho. Bueno, la de esta navaja en concreto no la he usado nunca. Sí que he usado otras sierras de Victorinox para cortar madera, básicamente, aunque verdaderamente no lo necesitaba, solo lo hice por probar. Lo que sí que necesitaba cortar era, digamos, un trozo de manguera. Manguera está bastante gruesa. Y la verdad es que la sierra para eso me ha ido muy bien, para cortar algún tipo de plástico o una serie de materiales que, digamos, cortarlos con la hoja normal se hace un poco complicado. La verdad es que esta sierra va muy bien, muchísimo mejor de lo esperado. Lo dicho, no tiene bloqueo. Y vamos ahora, digamos, a la herramienta que definiría esta navaja, que sería la lima. Esta lima es excelente. Si estáis acostumbrados, por ejemplo, a navajas chinas o similar, o navajas, digamos, de calidad media, baja, algunas que tienen lima, las multiherramientas, por ejemplo, estaréis acostumbrados a que la lima sea más bien eso, un trozo de acero, si llega, normalmente hierro dulce o algún tipo de aleación que simplemente tiene cortado el patrón de la lima. Esta en cambio no, esta es una lima verdadera, está templada. La he probado tanto con hierro como con metales no férreos, ¿no? Latón, cobre, todo esto. Es una lima
excelente. Vale la pena tenerla. No tiene bloqueo. Me habría gustado que tuviese bloqueo. No lo tiene, pero tampoco es que sea un gran problema. Vamos ahora con las herramientas del lomo, que serían el destornillador de estrella, tipo Phillips. No lo he usado, no creo que lo vaya a usar. En general no me gusta usarlo de esta forma. Preferiría tenerlo como una herramienta normal y usarlo de esta forma. Así que por eso este en concreto, el de esta navaja, no creo que lo vaya a usar mucho. Y lo mismo pasa con el punzón. Este punzón en general no me gusta, no suelo darle uso, no le he dado uso nunca. Prefiero mil veces el punzón que tienen algunas Victorinox Alox, que está en el lateral. Es una herramienta y ese sí que me sirve, por ejemplo, para trabajar con cuero o alguna historia similar. Luego, como no, lo dicho al principio, están en los laterales, en la parte inferior de la navaja, las pinzas y el palillo. Vamos a ver. Perfecto. Por último vamos a ver una breve demostración del filo de la navaja, simplemente porque ayer la afilé. Vamos a ver, sin hacer mucha fuerza. El corte perfecto, bastante satisfactorio, la verdad. Bien, compañeros, pues espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por verlo. Si os ha gustado y queréis ver más vídeos de este tipo, darle a like, suscribiros y que vaya todo muy bien.